Orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. Mentiras que la Iglesia busca que te creas. Este es un fragmento del discurso de Gustavo Díaz Ordaz. Asegura que de hecho, matar, manosear y golpear estudiantes salvó a México. ¿Pero de qué lo salvó? ¿Del comunismo? ¿De la Iglesia? ¿O de una intervención norteamericana? En la época de el gobierno de Plutarco Elías Calles, la Iglesia se vio determinada a derrocarlo y pidió a José Vasconcelos parte de su estudiantado para pelear al lado de los cristeros. La frase de José Vasconcelos fue un contundente no. Que el cura se dedique al rezo y el payaso a la política. La Iglesia determinó que la clase intelectual estaba del lado del gobierno de Plutarco Elías Calles, así que en un esfuerzo comenzó a hacer ejecuciones extramilitares de los profesores que iban a zonas rurales. A veces el fomento de la educación termina siendo obstaculizado por la propia Iglesia, por mucho que los antiguos conservadores quieran decir otra cosa. Los estudiantes comenzaron a protestar contra los gobiernos siguientes, tales como los de Emilio Portes Gil, Pastor Pascual Ortiz Rubio y Miguel Alemán Valdés. A veces no necesitamos una violencia abierta, solo hacer que ese movimiento parezca violento, y la respuesta a eso son los porros. Los famosos porros no eran más que gente infiltrada de gobierno, financiada por el Estado para desprestigiar los movimientos estudiantiles. ¿Qué más puede desprestigiar un movimiento estudiantil que hacerlo pasar como un montón de violentos, vagos que nada que hacer, más que hacer vandalismo? A veces no tienes que buscar más que las fuentes primarias, para encontrar un poco de clasismo. En 1968, 2 escuelas se enfrentaron. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Enviar el cuerpo de granaderos. Como en 1956, bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, los granaderos vinieron y reprendieron las protestas de los maestros. Los sindicatos son otra forma de ejercer cierto control sobre la población y en especial sobre los trabajadores. Muchos movimientos estudiantiles y obreros vieron su punto álgido en 1968, la Primavera de Praga e incluso la Triple L en Reino Unido. En ningún otro año fue tan latente el abuso de autoridad. Pero la Marcha del Silencio fue como una picadera de costillas. A veces, la peor violencia que ellos pueden sentir es quedarse callado. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Gracias, Díaz Ordaz, por decirnos eso. Entonces, preparó a su Estado Mayor y a civiles, entre ellos párrocos, por mucho que quieran negarlo ahora, para iniciar un golpe final. El 2 de octubre de 1968 por la noche, un helicóptero lanzó bengalas, y el Estado Mayor disparó contra los estudiantes. Pero no me crean a mí. Veamos parte de los informes que se escribieron. Muchos de ellos solicitaron el anonimato. Sabían que iban a ser leídos antes por el gobierno, antes por los funcionarios públicos que por la gente. Uno de ellos dice: habíamos rodeado a los estudiantes, y todo ello para evitar que las cosas pasaran a mayores. Teníamos claramente la orden de disparar a todo aquel que dispara, a todo aquel que portara un arma y estuviera sembrando disturbios. Los disparos venían del edificio de la Suprema Corte. Ningún estudiante iba a entrar ahí, y menos como las cosas estaban. Soy un soldado y tal vez me programaron para seguir órdenes, pero no soy ningún estúpido. Era claro que era el Estado Mayor, pero mi unidad logró mantener cierto control.
Parte de mis soldados ayudaron en la evacuación del Tlatelolco, mientras que los otros disparaban hacia el edificio de la Suprema Corte, hacia la gente que estaba disparando. Otro informe indica: estábamos buscando a los alborotadores, a los que tenían armas de francotirador. Eran gente con guante blanco. Alzaba y gritaba: 1, 2, 3, Batallón Olimpia. Somos el Batallón Olimpia. Sí, sabíamos que esa división vendría también en apoyo, pero nunca nos dijeron que iban a venir vestidos de civiles y teníamos que identificarlos con un guante blanco. Uno de mis soldados le disparó en el tobillo a uno de esos del Batallón Olimpia. Cuando le pregunté por qué lo hizo, simplemente dijo: es solo un herido más. El tercer informe, que fue apenas rescatado, también quería de forma anónima. Mi unidad y yo estábamos manteniendo la evacuación y asegurándonos de salvar a tantas personas como fuera posible. Los muertos fueron lanzados a camiones de basura. Habíamos matado a gente que no tenía armas, ni entrenamiento, ni siquiera valor para pelear. Estaba claro que dentro de la división Olimpia había gente que no estaba preparada. Simplemente quería saciar sus instintos salvajes. Había mucho manoseo, tanto a jóvenes como a jovencitas. En serio, no tuve ninguna otra imagen más repugnante en toda mi vida. Y ya había visto cadáveres antes, y desangramiento, pero ver a párrocos con un arma y manoseando estudiantes da náuseas. Estaba acá nuestra unidad. Todas las unidades del ejército que estábamos ahí pudimos lograr que la manifestación cesara sin ni una sola baja. Pero queda claro que el trompudo y el imbécil de su secretario de gobernación no tenían los mismos planes que nosotros. Tenían otros planes. Al día siguiente se ofició una misa, pero no fue por 2 estudiantes. Fue para rogar por 2 soldados que habían sido heridos en aquella noche. Uno de los soldados escribió posteriormente: era la mañana del 3 de octubre, mientras algunos párrocos querían seguir con su teatrito de que los estudiantes eran agresivos. Una señora desconsolada entraba a los edificios y paseándose por las calles gritando el nombre de su hijo. No le recuerdo, a pesar de que lo repitió. Me conmovió un poco. No podíamos ayudarlo. No tenía palabras para consolarlo. ¿Cómo decirle que su hijo probablemente estaba entre los cadáveres que se llevaron los camiones de basura y era llevado a las fosas comunes, donde la iglesia aseguró que nadie los encontraría? Tal vez con suerte estaba escondido en una de las casas, aunque probablemente eso también indicaría que estaba muerto. El batallón Olimpia tenía una ineptitud bastante alta, iniciando una cacería de brujas y disparando a los civiles que ni siquiera estaban en la lucha. La noche anterior, una señora que era la casera decía que los hizo pasar por sus nietos y que si no los llevábamos nos iba a golpear. No queríamos problemas, así que solo le dijimos: cierra las puertas con llave, aléjate de las ventanas, no abras hasta que nosotros te digamos que puedes abrir. Por la cantidad de disparos que se oyeron esa mañana, algunos hicieron caso omiso a nuestras indicaciones. Esto no sería todo. El personal militar irrumpió los hospitales los días siguientes y arrestó al personal médico. Estaba claro que querían borrar cualquier testigo. Ninguno debía sobrevivir. Con todo esto y llevando una represión a altos niveles, ¿realmente masacrar estudiantes salvó a México de alguna amenaza posterior? Estados Unidos ya había intervenido. Había enviado agentes de la CIA para entrenar a los grupos paramilitares que golpearon y manosearon a los estudiantes aquella noche del 2 de octubre. Pero el gobierno se valió del personal militar para arrestar al personal médico. El año 1968 fue marcado por una brutal represión tanto en países capitalistas como Estados Unidos, como en países comunistas como Checoslovaquia. Reino Unido también había sido marcado por la represión política. No solamente huelgas de costureras y obreros, también estudiantes que estaban luchando por sus derechos. En México, el 2 de octubre no se olvida.